Hola amigas y amigos. En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes de estrellas. Podéis hacerlos en dos colores o con un solo color. Antes de comenzar, quiero daros las gracias por acompañarme este año y por darme vuestro apoyo. Quiero desearos unos días muy especiales y unas muy felices fiestas. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en dos colores. También podemos hacer nuestra estrella en un solo color. Hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, dos ganchos de pendientes y dos topes. Dos anillas que puedan pasar por las delicas, y si no las tenemos, os dejo un vídeo en la descripción para que veáis cómo poder hacer una anilla con delicas. Tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer estos pendientes de estrella vamos a enhebrar 140 centímetros de hilo y enfilamos 2 delicas doradas, 5 negras, 2 doradas, 5 negras, 2 doradas, 5 negras, 2 doradas, 5 negras, 2 doradas y 5 negras. También podemos hacer nuestra estrella de un solo color. Tendremos que poner igualmente el mismo número de delicas, que en total son 35. Y seguimos el tutorial de la misma forma que hacemos con dos colores. Pasamos las delicas hacia la mano izquierda y dejamos en este lado, en el lado izquierdo, el más corto, unos 15 centímetros para después rematar el pendiente. Tenemos que hacer ahora un aro uniendo los dos hilos con dos nudos. Hacemos el primer nudo y el segundo. Y después tiramos para que se nos quede bien cerrado. Pasamos la aguja a través de la primera delica dorada. Y enfilamos dos delicas doradas. Y pasamos la aguja a través de la segunda. Tiramos del hilo y las colocamos. Se nos tiene que quedar así. Este va a ser el primer vértice de nuestra estrella. Ahora enfilamos una delica negra. Saltamos la primera negra y pasamos por la que tenemos a continuación. Tiramos y se nos queda colocada. Ahora pasamos, saltamos la que tenemos a continuación y pasamos la aguja a través de la siguiente. Sin poner ninguna delica. Y tiramos del hilo. Vemos que se nos quede así. Ahora ponemos una delica negra, saltamos la siguiente negra y pasamos a través
de la dorada que tenemos a continuación. Y tiramos. Ahora ponemos 2 doradas. Este es el segundo vértice. Pasamos la aguja a través de la segunda dorada. Tiramos y las colocamos. Este es el segundo. Hacemos lo mismo que antes. Ponemos una délica negra, saltamos la primera negra y pasamos la aguja a través de la que tenemos a continuación. Tiramos y la colocamos. Ahora, sin poner ninguna délica, saltamos la que tenemos a continuación y pasamos la aguja por la siguiente. Vamos girando nuestra pieza para que nos sea más cómodo. Ahora ponemos una negra, saltamos la última negra y pasamos a través de la primera dorada. Este va a ser nuestro tercer vértice. Y tiramos. Vamos tirando y vemos que se nos va quedando así. Ahora ponemos 2 doradas y pasamos por la siguiente dorada. Y las colocamos. Así se nos queda el tercer vértice. Ponemos una délica negra, saltamos la primera negra y pasamos a través de la siguiente. Tiramos. Y ahora saltamos la que tenemos a continuación y pasamos la aguja solamente con el hilo a través de la siguiente. Tiramos. Y ahora ponemos una délica negra. Saltamos la negra y pasamos la aguja a través de la primera dorada. Y tiramos. Ahora ponemos para este cuarto vértice igual 2 délicas doradas. Y pasamos por la dorada, la segunda. Tiramos y las colocamos. Hacemos el siguiente lado de la misma manera. Ponemos una negra,
Saltamos la primera negra y pasamos la aguja a través de la siguiente. Saltamos la que tenemos a continuación y pasamos la aguja por la siguiente. Y tiramos. Ahora ponemos una negra, saltamos la última negra y pasamos por la primera dorada. Y tiramos. Ahora ponemos 2 doradas para este último vértice. Y pasamos por la siguiente dorada. Ahora ponemos una de color negro y hacemos lo mismo, saltamos la primera negra y pasamos por la siguiente. Saltamos la que tenemos a continuación y pasamos por la siguiente. Ahora ponemos una negra. Saltamos la negra y como ya hemos finalizado la vuelta, en todas las vueltas vamos a terminar pasando la aguja a través de la última que tenemos de este lado y de la primera que hemos puesto en la vuelta. Sería esta dorada y la dorada que tenemos justo encima. Tiramos. Tiramos del hilo bien. Y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo para el vértice 2 delicas doradas y pasamos la aguja a través de la segunda dorada. Tiramos y las colocamos. Ahora ponemos una delica negra. Y pasamos la aguja a través de la siguiente negra que sobresale. Ahora ponemos una delica negra en este hueco y pasamos la aguja en la siguiente negra que sobresale. Tiramos del hilo y apretamos. Ponemos otra negra y pasamos por la dorada.
Ahora 2 doradas. Y pasamos por la segunda. Las colocamos y hacemos lo mismo en el otro lado. Ponemos una negra, pasamos por la siguiente negra que sobresale, ahora otra negra en el hueco que tenemos en el medio y pasamos por la siguiente que sobresale. Tiramos del hilo para que se nos quede ajustada. Y ponemos la tercera negra. Y pasamos por la primera dorada. Tiramos del hilo y hacemos lo mismo en estas 3 vueltas en estos 3 lados que nos quedan. Así nos va quedando y nos vemos al final de la vuelta. Tenemos que recordar 3 delicas, en la siguiente vuelta aquí 2 doradas, en este hueco la primera negra, aquí la segunda y aquí la tercera. Las 2 doradas, primera negra, segunda y tercera. Y aquí otras 2 doradas, primera negra, segunda y tercera. Y nos vemos al final de la vuelta. Después de haber puesto las 3 delicas en cada lado y las 2 delicas en cada vértice, terminamos la vuelta poniendo la última delica, que sería la tercera de este lado. Pasamos la aguja a través de las 2 últimas delicas doradas que nos hacen de vértice, como hacemos en todas las vueltas. Y tiramos del hilo. Y así se nos va quedando nuestra estrella. Ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta poniendo 2 delicas doradas. Y ahora vamos a poner en cada lado 4 delicas negras. Ahora os digo cómo se ponen. Tiramos y las colocamos. Ahora ponemos la primera delica de este lado. Vamos a poner un total de 4. Pasamos por la siguiente que sobresale. Ahora cogemos la segunda. Por la siguiente que sobresale también. Tiramos. La tercera en el siguiente hueco. Pasamos por la siguiente que sobresale. Tiramos.
Y ponemos la cuarta, que va a ser la última. Y pasamos la aguja por la primera dorada del vértice. Ponemos 2 doradas. Y pasamos por la segunda del vértice dorada. Tiramos y las colocamos. Y ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Recordad que vamos a poner en cada lado 4 delicas negras. Esta sería la primera. Pasamos por la que sobresale. La segunda, por la siguiente que sobresale. Sería la delica que hemos puesto antes en el centro. La tercera, por la siguiente que sobresale, pasamos la aguja. Y la cuarta. Y ahora pasamos la aguja a través de la primera dorada del vértice. Y tiramos. Ahora ponemos 2 doradas. Pasamos por la siguiente dorada y vamos haciendo lo mismo que hemos hecho en esta vuelta hasta finalizar la vuelta. En cada lado tenemos que poner 4 delicas negras y 2 delicas doradas en cada vértice. Aquí tenemos que poner nuestras 4, 2, 4, 2, 4, 2 y ya nos vemos para finalizar la vuelta cuando lleguemos a poner la última delica dorada del último lado. Perdón, la última delica negra. Cuando ya hemos puesto todas las delicas negras, 4 en cada lado y 2 en cada vértice, finalizamos esta vuelta poniendo la última delica de color negro y pasamos la aguja a través de las 2 últimas doradas, las del vértice. Y tiramos del hilo para colocarla. Ahora ponemos 3 delicas doradas. Y pasamos la aguja a través de la segunda dorada. Las colocamos y ahora ponemos una negra. Una segunda negra. Tiramos y en esta vuelta vamos a hacer disminuciones, así que no vamos a poner la siguiente delica negra, no la pondríamos. Tenemos que saltar
la que tendríamos que poner aquí, y pasar la aguja por la siguiente para hacer una disminución. Y tiramos. Os recuerdo, hemos puesto 2 delicas y donde tendríamos que poner la siguiente no la hemos puesto, sino que hemos pasado la aguja a través de la que tenemos que sobresale a continuación. Ahora ponemos otras 2 delicas, primero una y luego otra, negras. Esta sería la primera. Y la colocamos. Y la segunda. Y pasamos la aguja por la primera dorada. Ponemos 3 delicas doradas para el vértice. Y pasamos por la siguiente dorada. Y las colocamos. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos 4 delicas, primero 2, esta sería la primera. La segunda, por la siguiente que sobresale. Ahora, para hacer la disminución, pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. Tiramos. Vemos que se nos va quedando más ajustado en este lado. Y ahora pondríamos las 2 que nos faltan para terminar este lado. Esta sería la primera. Y la segunda. Pasamos por la dorada. Y tiramos. Ponemos 3 doradas. Pasamos por la dorada. Y ponemos 2 delicas negras. Esta es la primera. La segunda. Ahora no ponemos delica para que se nos haga la disminución. Y pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. Tiramos y ponemos las 2 que nos faltan negras. La primera. Y la segunda. Y tiramos. Así se nos va quedando nuestra estrella. Ahora continuamos haciendo esta vuelta de la misma manera. Aquí tenemos que poner 3 delicas doradas. Aquí
4 negras, 3 doradas, 4 negras, y cuando vayamos a hacer la cuarta negra, cuando vayamos a colocar la cuarta negra, nos vemos al finalizar la vuelta y os explico cómo continuar. Para finalizar nuestra vuelta nos damos cuenta que ya hemos puesto las 4 en cada lado, 4 negras en cada lado y 3 doradas en cada vértice. Ahora vamos a poner la cuarta delica negra de este lado, de este último lado, y pasamos la aguja a través de las dos últimas delicas doradas. Podemos pasar primero por una y luego por otra, o por las dos a la vez. Y la colocamos. Así se nos queda la primera parte de nuestra estrella. Ahora vamos a hacer la segunda capa. Para eso vamos a pasar por la delica que nos hace de vértice y vamos a bajar hacia el centro a través de todas estas delicas doradas hasta que salgamos por esta delica de color negro. Vamos a pasar solamente la aguja con el hilo. Esta sería la primera. Tiramos. Podemos pasar por varias a la vez si queréis, o de una en una, como sea más cómodo. Voy a pasar por estas 4. Tiramos del hilo. Y ahora paso la aguja a través de la negra que tenemos justo al lado de la dorada. Y tiramos. Ya hemos llegado al centro y ahora tenemos que poner en cada lado 2 delicas negras. Ponemos una delica negra y pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. Ponemos la segunda negra y pasamos por la que tenemos a continuación, que también sobresale. Tiramos y la dejamos colocada. Así lo vemos mejor. Ahora ponemos 2 doradas. Y pasamos la aguja por la siguiente que sobresale, la negra. Y las colocamos. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos 2 delicas negras. Primero una. Pasamos por la siguiente que sobresale. Y ponemos la segunda. Y pasamos por la que tenemos a continuación que sobresale negra.
Quitamos las de antes. Y ahora ponemos 2 doradas. Pasamos por la siguiente negra que sobresale. Y hacemos lo mismo, ponemos otras 2 negras, primero una, pasamos por la que sobresale, tiramos y ahora ponemos la segunda. Y pasamos por la siguiente que sobresale negra. Ahora 2 doradas. Por la siguiente negra que sobresale. Y hacemos lo mismo. Otras 2 negras. La primera negra por la que sobresale. Tiramos y la segunda. Igual por la siguiente que sobresale. Ahora 2 doradas. Por la siguiente negra. Y tiramos. Y ahora pasamos, ponemos otras 2 negras, primero una, pasamos por la que sobresale y la segunda. Tiramos. Y la segunda. Y pasamos por la siguiente que sobresale. Y la colocamos. Finalizamos esta vuelta poniendo las 2 últimas delicas doradas. Ahora, como finalizamos la vuelta tenemos que pasar por las 2 últimas delicas negras. Esta que tenemos aquí y la que tenemos justo encima. Podemos pasar primero por una delica y luego por la otra o por las 2 a la vez. Tiramos y colocamos estas 2 que acabamos de poner. Esta siguiente vuelta va a ser
una vuelta de disminución. Entonces, todas las delicas centrales de cada lado, esta sería la siguiente, que es la central, no vamos a poner ninguna delica entre medias. Saltamos esta y pasamos la aguja a la que tenemos a continuación, para que se nos quede hecha la disminución. Pasamos por la siguiente, así que nos saltamos la del centro, sin poner delica. Tiramos y ahora ponemos una negra. Y pasamos la aguja a través de la primera dorada. Tiramos y ponemos 2 doradas para este vértice. Y pasamos por la segunda dorada. Y las colocamos. Ahora ponemos una dorada. Y como esta es una vuelta de disminución, tenemos que saltarnos la del centro. Así que pasamos la aguja a través de la primera que sobresale y a través de la siguiente que sobresale. Nos saltamos la del centro. Lo tenemos que hacer igual en todos los lados para que se nos quede hecha la disminución. Ahora ponemos una delica negra y pasamos a través de la siguiente dorada. Si os fijáis, se queda el hilo. Como hemos saltado la central, se nos queda el hilo así. Se nos queda aquí como un huequecito. Ponemos las 2 doradas de este vértice. Y pasamos por la segunda dorada. Tiramos. Ahora ponemos una delica negra. En total tenemos que poner en cada lado 2 delicas negras. Esta sería la primera. Pasamos por la primera que sobresale. Saltamos la central y pasamos la aguja a través de la siguiente que sobresale. Y las colocamos. Ponemos la segunda delica negra y pasamos la aguja a través de la primera dorada. Ponemos 2 doradas y pasamos por la segunda dorada. Ponemos la primera delica negra saltamos la del centro y pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. La del centro la saltamos y pasamos por la siguiente. Y colocamos las delicas que hemos puesto. La dorada y esta primera que hemos puesto negra.
Si veis, se nos queda aquí el hilo entre medias porque hemos saltado la del centro. Ahora vamos a poner la segunda negra y pasamos la aguja por la primera dorada. Ponemos 2 doradas y pasamos por la segunda dorada. Y las colocamos. Ahora ponemos la primera negra de las dos que tenemos que poner en este lado. Pasamos por la primera que sobresale, saltamos la del centro y pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. Y tiramos. Ponemos la segunda negra y pasamos la aguja a través de la primera dorada. Ponemos las 2 doradas y pasamos la aguja a través de la segunda. Ahora ponemos una negra y pasamos la aguja por la siguiente negra que sobresale. Y tiramos. Hacemos lo mismo que antes y saltamos esta delica central. No ponemos aquí ninguna delica, sino que pasamos la aguja por la siguiente que sobresale, que sería esta. Y pasamos también a través de la que viene a continuación para finalizar esta vuelta. Tiramos del hilo. Y así se nos queda este último lado. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo una delica negra y pasamos la aguja a través de la dorada que viene a continuación. Esta sería nuestra primera delica de esta vuelta. Tiramos y ponemos 2 delicas doradas. Este es el primer vértice de esta vuelta. Pasamos por la segunda dorada. Y la colocamos. En esta vuelta vamos a colocar 3 delicas negras en cada lado. Esta sería la primera. Pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. Tiramos. La segunda que se nos tiene que quedar en el centro. Pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. Esta que tenemos aquí no, la que viene a continuación, que está encima, la que sobresale.
Así se nos queda en el centro, esta segunda que hemos puesto. Y ahora ponemos la tercera. Y pasamos la aguja a través de la primera dorada. Recordar que en esta vuelta vamos a poner 3 delicas negras. Ahora ponemos 2 doradas para el vértice. Y pasamos a través de la segunda dorada. Y tiramos. Recordad que ahora vamos a poner 3 delicas negras. La primera pasamos por la que sobresale. La colocamos. La siguiente, que sería la del centro. Y pasamos por la siguiente que sobresale, que sería esta, la de la vuelta anterior. Tiramos y colocamos la delica en el centro. Y ponemos la tercera. Y después pasamos por la primera que tenemos dorada. Y la colocamos. Y así se nos queda también este lado. Ahora ponemos 2 doradas. Pasamos por la dorada. Y ponemos otras 3 negras. La primera negra, por la siguiente que sobresale, colocamos, ponemos la segunda negra que va a quedar en el centro y pasamos la aguja a través de la que sobresale de la vuelta anterior. Esta sería, tiramos para que se nos quede colocada en el centro y ponemos la tercera. Pasamos la aguja a través de la dorada, de la primera dorada, para hacer el siguiente vértice y tiramos. Ponemos 2 doradas y pasamos por la segunda dorada. Y las colocamos. Y ponemos las 3 negras. La primera. Pasamos por la que tenemos que sobresale a continuación. La segunda que se nos tiene que quedar en el centro.
Pasamos la aguja a través de la siguiente que sobresale, de la vuelta anterior. Tiramos. Y ponemos la última. Y pasamos la aguja a través de la primera dorada, del vértice. Y tiramos. Ponemos 2 doradas. Pasamos a través de la segunda dorada. Y las colocamos. Y ahora ponemos 2 negras. La primera, pasamos por la siguiente que sobresale. La segunda, que es la que se nos va a quedar en el centro. Y ahora pasamos la aguja a través de las 2 últimas. La que tenemos aquí penúltima y la que tenemos justo encima, para preparar el hilo para la siguiente vuelta. Pasamos por la penúltima y por la última. Tiramos del hilo. Y ajustamos. Ahora comenzamos la siguiente vuelta poniendo una negra. Esta sería la primera de la vuelta. Tiramos. Y ahora ponemos 2 doradas. Y ahora vamos a poner en cada lado 4 delicas negras. Tiramos, se nos quedan colocadas. Y ahora 4 negras. La primera. Pasamos por la primera que sobresale. La segunda. Pasamos por la delica que hemos puesto antes en el centro. La tercera. Tiramos. Y la cuarta. Y pasamos por la primera dorada. La colocamos y tiramos del hilo. Hacemos lo mismo, vamos a poner 2 doradas. Y pasamos por la segunda dorada.
Las colocamos y ponemos las 4 negras. En la primera que sobresale. La segunda y pasamos la aguja por la del centro que hemos puesto antes. La tercera. Se nos ha enganchado, lo desenganchamos. Y la cuarta. Y pasamos por la primera dorada. Hacemos lo mismo en el resto de los lados hasta finalizar la vuelta. Tenemos que tener 4 delicas que sobresalgan en cada lado. Ya hemos hecho estos dos, este de aquí y este es el segundo, y vamos a hacer lo mismo con los otros 3. Para finalizar esta vuelta hemos puesto ya las 2 primeras delicas y vamos a poner la tercera y pasamos la aguja a través de la penúltima y de la última que tenemos en este lado. Tiramos del hilo para que se nos quede colocada. Así, tiramos. Y ya hemos terminado nuestros 2 lados de la estrella. Si os fijáis, tenemos ya las 2 partes terminadas. Ahora lo que tenemos que hacer es coser en zigzag para que se nos queden las 2 partes unidas. Nos ha salido el hilo desde la última delica. Veis que tenemos aquí ya las 4 puestas. Ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia atrás, hacia la que tenemos la capa de atrás, hacia la negra. Pasamos por la negra solamente la aguja con el hilo y tiramos. Ahora hacia la izquierda por la dorada. Vamos tirando del hilo según vamos cosiendo. Ahora tenemos que pasar a través de la de atrás dorada y la que nos hace de vértice. Y tiramos. Nos ha salido el hilo por el vértice y ahora pasamos la aguja a través de la que tenemos a su izquierda, dorada. Giramos y pasamos la aguja a través de la segunda dorada, de la capa que tenemos delante. Y tiramos para que se nos quede colocado. Ahora hacia detrás por la negra. Podemos pasar también a la vez por la que tenemos delante, que es negra también. Podemos pasar primero una
y luego la otra o las dos a la vez. Hemos pasado por la de detrás y ahora a la izquierda por la de delante. Ahora a la derecha por la de atrás. Siempre vamos tirando para que se nos queden los dos lados unidos. Y a la izquierda delante. Si nos fijamos, aquí tenemos ya, esta sería una de las delicas que están encima de la delica central, que es esta de aquí. Entonces ahora pasamos por esta delica, nos toca a la izquierda, la de adelante. Saltamos la que tenemos justo debajo en el centro y pasamos por la siguiente que sobresale. Lo voy a acercar a ver si así lo veis mejor. Pasamos la aguja a través de estas dos que están encima de la delica del centro. Tiramos. Nos ha salido la aguja a continuación de estas dos delicas centrales que hemos pasado juntas. Hemos pasado por esta, hemos saltado la que tenemos en el centro y hemos pasado por la siguiente que sobresale. Ahora tenemos que ir hacia atrás, hacia la derecha. Tiramos y ahora hacia la izquierda, a la que está delante que sobresale. Y tiramos. La que tenemos detrás negra a la derecha. Acordaros siempre que tenéis que pasar por las que sobresalen. Y ahora pasáis a través de la primera dorada, de la capa de delante. Y ahora detrás, por la capa de detrás, por la que tenemos dorada. Juntamos. Y por la que nos hace de vértice. Pasamos por la que tenemos justo debajo a continuación. Y tiramos. Y ahora por la segunda dorada de la capa de adelante. Y tiramos. Ahora por la negra que está detrás. Y hacia adelante, a la izquierda, por esta negra. Y tiramos. Hacia la derecha.
y hacia la izquierda por la siguiente que sobresale. Nos acordamos que aquí ya hemos llegado a la delica del centro, estas dos que tenemos en el centro, justo encima de la central, entonces tenemos que pasar por esta delica saltamos la que tenemos en el centro, igual que hemos hecho antes, y pasamos por la que tenemos a continuación. Y tiramos. Ahora hacia la derecha. Y hacia la izquierda, por la siguiente que sobresale. Hacia atrás por la negra. Y hacia adelante por la primera dorada. Y ahora repetimos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos hacia detrás por la dorada y por la que nos hace de vértice. La que tenemos a continuación, dorada, también de la capa de atrás. Y ahora pasamos hacia adelante por la segunda de la primera capa dorada. Y tiramos. Y vemos que así se nos van quedando. Después de que nos haya salido el hilo por este lado, después de la segunda delica dorada de la primera capa, de la capa que tenemos delante, perdón, de la segunda, tenemos que ir uniendo los dos lados de la misma manera, haciendo zigzag y teniendo en cuenta que cuando lleguemos a las delicas centrales, las que están encima de la central, en la parte que está adelante, tenemos que pasar las dos delicas con la aguja, las dos a la vez. Vamos uniendo todos los lados que nos quedan, los tres lados que nos quedan de la misma manera y nos vemos al finalizar la unión de toda la estrella. Después de haber unido las dos capas de nuestra estrella, hemos terminado aquí con esta negra, habíamos empezado en esta parte y hemos terminado aquí después de la negra. Ya hemos unido los dos lados, las dos capas de nuestra estrella. Ahora pasamos la aguja hacia la izquierda por la dorada.
Tiramos del hilo. Y pasamos por unas cuantas delicas en diferentes sentidos para que se nos quede más reforzado este hilo. Podemos bajar. Tiramos. Y pasamos por unas cuantas delicas más en diferentes sentidos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, para que se nos quede más reforzado. Y después cortamos con cuidado a ras. Enhebramos el hilo más corto y hacemos lo mismo que hemos hecho con el otro hilo. Pasamos la aguja a través de unas cuantas delicas en diferentes sentidos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, hasta que veamos que se nos queda el hilo asegurado. Y después lo cortamos con cuidado a ras. Cuando ya hemos rematado los dos hilos, le damos la vuelta a nuestra estrella para que nos quede la parte más corta, donde hemos hecho menos capas, que nos quede detrás. Y ahora tenemos que poner aquí la anilla y el gancho del pendiente. Pasamos la anilla a través de la delica . Ponemos el gancho del pendiente . Y cerramos la anilla. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!